A continuación, disfunciones sexuales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Disfunciones Sexuales, programa dedicado a tratar las enfermedades de la función sexual masculina y femenina con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales. Buenos días, otra vez aquí con ustedes, amables televidentes de Telesucesos Canal 29, para hablar de las disfunciones sexuales. Bien, sería muy bueno hacer un pequeño resumen. Primero, bueno, hemos dicho que las disfunciones sexuales son todos aquellos problemas que tenemos los hombres, las mujeres, la pareja, antes de tener una relación sexual, antes de estar en la intimidad. O sea, son los que presentan estos problemas, porque lo normal sería que usted funcione adecuadamente, pero si no lo hace, usted tiene una disfunción. Y esta disfunción puede ser en cualquier sitio de su organismo. Y ahora nosotros estamos hablando de la parte sexual, una disfunción sexual. Hemos hablado ya de la anatomía de las disfunciones sexuales, tanto masculinas como femeninas. También hemos hablado y hacemos un recordatorio de la función normal, de la función de cada una en el hombre y en la mujer. Y también en la pareja, cuando estamos reunidos con nuestra pareja, ¿no es cierto? Bien, hemos tenido el gusto de escucharle también a una doctora psicóloga que nos ha venido a hablar acerca de los problemas psicológicos de la disfunción sexual. Y el día pasado, viernes pasado, tuvimos aquí el gusto de tener a un ginecólogo y también infertólogo. ¿Qué es la infertología? La infertología es una parte de la ginecología que trata la infertilidad. ¿Y qué es la infertilidad? Es cuando una señora no puede conseguir un embarazo normal, ¿no es cierto? Y los que tratan esto que se llama infertilidad son los infertólogos. Y nos había dado excelentes explicaciones acerca de los problemas orgánicos que se producen y que traen disfunción sexual femenina. Nos había hecho conocer que estos problemas pueden presentarse antes del embarazo, ¿no es cierto? Y luego después del embarazo, ¿no? Después del parto, diríamos así. Y estos problemas son muy importantes. Antes del embarazo, indudablemente, tenemos o la menopausia o la vida sexual activa normal. Aquí no tenemos mayor importancia. Durante el embarazo nos había hablado de 3 fases, 3 trimestres, y nos había dicho que en ninguno de estos trimestres es difícil tener relaciones sexuales. Indudablemente, cuando hay alteraciones, como por ejemplo una placenta previa, un mal acondicionamiento del feto dentro del útero, entonces es posible que sean limitadas las relaciones sexuales en el primer trimestre. ¿Por qué razón? Porque se puede presentar un parto prematuro o puede presentarse sangrado. Esto nos había dicho. Nos había dicho el doctor también que la parte más importante, más segura, es el segundo trimestre, y que en el tercer trimestre también hay problemas importantes. ¿Por qué? Porque puede de alguna manera estimularse sobre todo la función hormonal, y la función hormonal puede hacer que se desencadene el parto. Ya no sería un parto prematuro, podría ser un parto normal, pero desencadenado en forma anormal
por la estimulación que se produce durante la penetración y la relación sexual. Bien, esto es hasta aquí lo que sabemos de la parte orgánica y de la parte psicológica que interviene dentro de las disfunciones sexuales femeninas. Hoy día vamos a hablar de una parte importante de una disfunción sexual masculina que es la más importante, la disfunción de la erección. Antes de esto debemos decir que dentro de las disfunciones sexuales masculinas hay varios tipos de disfunciones. La primera, como vamos a hablar ahora, y más frecuente, es la disfunción de la erección, disfunción eréctil. La segunda es la disfunción de la eyaculación. Como su nombre lo indica, es un problema para eyacular, ¿no es cierto? Y en tercer problema tenemos disfunciones de la sensibilidad, o sea que el individuo, el hombre, en este caso estamos hablando del sexo masculino, pierde la sensibilidad en su órgano sexual, en el pene, y esta pérdida de la sensibilidad indudablemente trae una disfunción sexual, o sea que no funciona adecuadamente. Pero a más de esto también hay una pérdida del deseo. No solo las mujeres tienen pérdida del deseo, también los hombres tenemos pérdida del deseo sexual. Y esta pérdida del deseo también puede ser de varias causas. Puede ser psicológica o puede ser orgánica. Y definitivamente esto trae una disfunción sexual. Otra forma de disfunción sexual masculina sería las malformaciones de los órganos genitales, de los órganos sexuales externos masculinos, ¿no es cierto? Estas malformaciones podrían ser congénitas o podrían ser adquiridas. Cuando hablamos de adquiridas queremos decir que es un hombre que ha estado anteriormente funcionando adecuadamente, pero que por alguna razón importante, puede ser una razón traumática, puede ser una razón genética, consigue o adquiere una deformación de sus órganos genitales y esto indudablemente va a dificultar la relación sexual normal. También las infecciones son muy importantes. Las infecciones del tracto genital masculino pueden traer disfunciones y algunas de estas infecciones pueden ser graves, que inclusive traen deformaciones de los órganos genitales y por esta razón indudablemente se altera también la función sexual. Pero aparte de eso también hay infecciones graves que pueden llevar a la muerte, como el VIH-Sida o como el papilomavirus, ¿no es cierto? El papilomavirus en el hombre es menos grave que en la mujer, felizmente, digamos, ¿no es cierto? En ambos casos sería mejor que no existiera, pero en el hombre es menos grave que en la mujer. Prácticamente no produce cáncer, como en la mujer puede causar cáncer del útero. En el hombre es muy raro, la casuística es muy, muy pequeña del cáncer del pene. Muy bien, nos vamos a centrar hoy día en hablar de la disfunción de la erección. Antes se llamaba esto impotencia. Este es un término peyorativo y por esa razón se ha dejado de usar. Ahora, cuando hablamos de disfunción de la erección, estamos diciendo lo mismo, pero con bonitas palabras, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el hombre no alcanza a obtener una erección. Por más esfuerzos que hace, ¿no es cierto?, se estimula, inclusive a veces toman ciertas drogas, no logra obtener una erección. Obtener la erección en el hombre debe producirse luego de un estímulo sexual adecuado, por ejemplo, qué sé yo, un estímulo táctil, abrazos, besos, caricias, en fin, estimulación táctil. Debe obtener dentro de los 30-40 primeros segundos una erección. Cuando esto no se produce,
este es una forma de una disfunción de la erección. La segunda importante forma como se presenta la disfunción eréctil en el hombre es cuando no puede mantener la erección. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que una vez que ha obtenido la erección, el hombre debe mantener la erección, una erección suficientemente fuerte, suficientemente rígida, que ayude a una penetración adecuada y que ayude a un acto sexual adecuado. Quiere decir que en cualquier rato de este momento de la relación sexual puede perder la erección, no puede mantener la erección, pierde la erección, se vuelve su pene flácido, ha perdido toda su potencia e indudablemente sale dentro de la vagina o es expulsado inclusive dentro de la vagina por las contracciones uterinas que se presentan. En la mujer, cuando está en la fase de orgasmo, puede ser expulsado inclusive. Entonces, esta es otra parte importante, la pérdida de la erección. Ahora, obtener y mantener es importante, pero tener un acto sexual adecuado también es importante. Y aquí es muy importante el tiempo, ¿no es cierto? Cuando el tiempo es muy corto, puede deberse a muchos factores y ahí podríamos hablar de la segunda causa de las disfunciones sexuales masculinas, que sería la eyaculación precoz. Un orgasmo rápido sería una causa de la pérdida de la erección. Estas causas de la pérdida de la erección tienen graves connotaciones dentro de la relación de pareja. Y por eso vamos a ver cuáles son las causas más importantes que se presentan para la disfunción eréctil. Bueno, hay causas psicológicas y hay causas orgánicas. Hablemos de las causas orgánicas. Las causas orgánicas pueden ser, en primer lugar, de orden hormonal, o sea, endocrinas. O sea, las hormonas del individuo, del hombre, no están funcionando adecuadamente o no están dentro de los niveles adecuados, ¿no es cierto? La más importante hormona en el hombre es la testosterona. Cuando hay una falla de la testosterona, una falta de producción a nivel de los órganos principales que producen la testosterona, que son los testículos, ¿no es cierto? Entonces va a haber una baja importante de la función sexual. Va a comenzar a haber una disfunción de la erección. Para que esto se produzca es necesario que la pérdida de la hormonal sea importante, sea grande, ¿no es cierto? Ahora, esto pasa generalmente en el hombre adulto mayor, a partir de lo que ahora se llama la andropausia masculina, ¿no es cierto? La andropausia masculina, que se presenta más o menos como la menopausia femenina, pero que no tiene esa brusca presentación, como la falta total que tiene la mujer, ¿no es cierto? Inclusive pierde su menstruación y ya nunca más volvemos a menstruar, o debe hacer así, de esta manera. Por esta razón, la hormona masculina, testosterona, en el hombre a partir de los 45 o 50 años va disminuyendo progresivamente, poco a poco. No es brutal, no es violenta, como es en el caso de la mujer con sus hormonas femeninas, ¿no es cierto? Ahora, esta es una de las causas, digamos, hormonal. La segunda causa puede ser metabólica. Y cuando hablamos de metabólica hablamos de dos cosas importantes. En primer lugar, el metabolismo del azúcar, o sea, la glicemia, o sea, lo que nos lleva a la diabetes. La diabetes es una disfunción endocrina metabólica, sobre todo metabólica, y que trae consecuencias graves. La diabetes trae consecuencias a nivel de las arterias de todo el organismo. Estas arterias se vuelven duras, se vuelven difíciles para dilatarse, por lo tanto no permiten el paso
de mayor cantidad de sangre, ¿no es cierto? Al contrario, el pene se queda flácido porque no hay suficiente entrada de cantidad de sangre. Esta enfermedad de las arterias se llama arterioesclerosis cuando no tiene que ver con la diabetes. Cuando tiene que ver con la diabetes se llama angiopatía diabética. Y esta angiopatía diabética puede ser a nivel de las arterias de pequeño calibre, de las arterias de mediano calibre y de las arterias de grueso calibre, las grandes arterias del organismo, como la aorta, las arterias ilíacas, las arterias axilares, ¿no es cierto? Las grandes arterias. Pero sobre todo nos preocupa el problema a nivel de las arterias de pequeño y de mediano calibre, porque estas son las que van a llenar de sangre el pene para que exista una erección adecuada. Esto con respecto al metabolismo de los glúcidos, o sea, de la glucosa. También con respecto al metabolismo de las grasas tenemos problemas, la aterosclerosis o arterioesclerosis anteriormente llamada así. Quiere decir que el aumento del colesterol, de los triglicéridos, que son grasas en definitiva, que son lípidos, ¿no es cierto? Aumentan la lipidemia, digamos, y esta lipidemia va a degenerar, va a dañar las arterias de todo el organismo, no solo a nivel de la función sexual, no solo a nivel del pene, sino de todo el organismo. La arterioesclerosis es una enfermedad generalizada, por lo tanto está en el cerebro, está en el corazón, está en las arterias finas y medianas de las piernas, de los brazos y también del pene. Esto es el segundo problema que estamos hablando, del metabolismo. También tenemos problemas urológicos, ¿no es cierto? Cuando hay problemas en la función urológica, en las vías urológicas, por ejemplo, tenemos problemas a nivel de las vesículas seminales, a nivel de la próstata. Esto tiene que ver mucho con la urología y también con la función sexual. Pero tenemos también problemas importantes causantes de disfunción eréctil a nivel neurológico, o sea, a nivel de los nervios. Estos generalmente se presentan en forma progresiva, pero también hay algunos que se presentan en forma violenta. Por ejemplo, en un traumatismo grave, vamos a decir un choque, por ejemplo, de un vehículo, ha habido una sección de la médula espinal, ¿no es cierto? Y esta sección va a traer gravísimas consecuencias. Y una de las consecuencias más graves, de acuerdo al nivel de la sección medular, puede ser la disfunción eréctil total, ¿no es cierto? En estos casos, el tratamiento es un poquito más complejo de lo que podemos imaginar. Ya vamos a hablar de esto algún momento. Pero también hay problemas neurológicos importantes, enfermedades neurológicas que son progresivas, ¿no es cierto? Degenerativas generalmente a nivel de los cordones medulares, estas degeneraciones progresivas con pérdida de la movilidad, con pérdida de la sensibilidad de todo el organismo, inclusive algunas enfermedades que son progresivas ascendentes, o sea, que va ascendiendo el problema, que va subiendo el problema desde los miembros inferiores hacia el abdomen, hacia el tórax, en fin, y indudablemente ahí hay disfunciones, por lo tanto, también de origen neurológico. Pero también hay disfunciones eréctiles por el uso indebido de los medicamentos y de las drogas, de todas las drogas. Comencemos hablando de las drogas sociales. Las drogas sociales, la más comúnmente usada, el alcohol, ¿no es cierto? El alcohol en la primera parte, digamos, en pequeñas cantidades, uno o dos traguitos, es estimulante. ¿Por qué es estimulante? Porque el alcohol es vasodilatador, abre las arterias, hace que pase más sangre, hace que se llene de sangre, hace que funcione, por lo tanto, el aparato sexual masculino.
Pero cuando se ha pasado de los 2 o 3 traguitos, ¿no es cierto?, ya hay una depresión psicológica, una depresión mental y también una pérdida de la erección, y por lo tanto trae problemas importantes. Con el paso del tiempo y el uso continuo de estas drogas, el problema se hace más grave, más importante. ¿Cómo podríamos catalogar este problema de gravedad? Puede ser inclusive degenerativo a nivel neurológico. El alcohol, por lo tanto, trae importantes cambios neurológicos que serían causas de la disfunción eréctil en el hombre. También, hablando de este mismo problema a nivel de las drogas, ya tendríamos las drogas medicamentosas, los medicamentos. Casi todos los medicamentos tienen efectos para los cuales son utilizados y desgraciadamente efectos secundarios, que tenemos que conocerlos tan bien como los efectos por los cuales estamos usando estas drogas. Y hay una cantidad de drogas que nosotros los médicos recetamos que pueden dar disfunción sexual. Entre esas drogas tenemos sobre todo los medicamentos psicoterapéuticos, ¿no es cierto? También, desgraciadamente, por ejemplo, medicamentos para la presión arterial pueden producir un bajón muy importante de la presión de las arterias, en las arterias. Y esta presión, indudablemente, este bajón de la presión, quisiera decir que está afectando también a la entrada de sangre dentro del cuerpo cavernoso. Por lo tanto, creemos nosotros que es indispensable que las drogas medicamentosas, curativas, sean recetadas por un médico, porque ellos saben bien por qué causa, para combatir qué función específica está recetada esta droga. Y también ellos conocen cuáles son los efectos secundarios y deben advertir al paciente de estos efectos secundarios. Estas drogas, el uso de estas drogas indebido o con una cierta razón, importantes a veces razones, por ejemplo, de una droga que se debe utilizar para salvar la vida, puede traer una disfunción eréctil, pero está más bien indicada para salvar la vida del paciente. Por ejemplo, este es el caso de los nitritos, ¿no es cierto? Son sustancias vasoactivadoras, vasodilatadoras, importantes, pero que mal usadas, digamos, usadas indiscriminadamente en dosis inadecuadas, pueden traer graves consecuencias, no solo a nivel de la función sexual, sino del organismo masculino en su totalidad. Bien, como hemos visto, hay también muchas causas que se nos escaparían a la mente, pero tenemos otra causa que es importante, las traumáticas. Ya dijimos esto, que las causas traumáticas pueden traer deformaciones de los órganos genitales masculinos, pero hay ciertas deformaciones que van a ser visibles y hay otras que no se van a ver. Y esto debido a los traumatismos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo que contradice con lo que a veces se dice inclusive en la televisión. La masturbación. La masturbación es considerada como un buen medio para reemplazar al acto sexual normal. Es un acto sexual que reemplaza adecuadamente al acto sexual fisiológico normal. Pero ¿cuándo y cómo? Esporádicamente, en forma esporádica. Cuando esto se lo hace muy frecuentemente, 2 o 3 veces al día durante largo tiempo, esto trae problemas. Trae 2 problemas. Uno, para la erección, es importante. La masturbación trae microtraumatismos, o sea, pequeños traumatismos, pequeños daños a nivel del pene,
a nivel de los cuerpos cavernosos, a nivel de las envolturas de los cuerpos cavernosos. Estos daños, ¿no es cierto?, que se producen a nivel de estas envolturas van a hacer que el pene se vuelva rígido, se vuelva duro, que las envolturas no funcionen adecuadamente, que no se dilaten, que no se abran, que no le permitan que la entrada de la sangre dentro del cuerpo cavernoso, y no permite que aumente la presión y que esta presión lleve a que el pene se erecte. Indudablemente, estas causas son muy importantes, como estamos viendo, y por esta razón es que los traumatismos de la masturbación trae a más de microtraumatismos. Estos microtraumatismos se cicatrizan, ¿no es cierto? Traen múltiples miles de cicatrizaciones, y esto hace que el pene pierda la función importante que es la flacidez, que es ser elástico, maravillosamente elástico para dilatarse y maravillosamente elástico para contraerse. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy, porque como ustedes verán hay mucho que hablar sobre este tema. Yo agradezco mucho su atención y siempre estamos atentos para poder responder a sus preguntas. Muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Disfunciones Sexuales, programa dedicado a tratar las enfermedades de la función sexual masculina y femenina con la dirección del Dr. Augusto Díaz. Disfunciones Sexuales.